Saludos. Ese señor mal encarado que está ahí, Jesús Seguías, presidente de Datincor. Hoy estuviste ayer con Vladimir, ¿no? Hoy. Ayer. Y ha estado en múltiples entrevistas porque el tema electoral es el tema en Venezuela. Aquí todos estamos discutiendo eso. Inclusive no solo en Venezuela, donde haya venezolanos, está esa discusión. Lo primero que quiero plantearte es que en los que argumentan a favor de la candidatura de Henry Falcón, hablan de que hay una mayoría que quiere votar, que Datincor, Interlace, que es una encuesta fraudulenta y del gobierno, pero que dice más o menos lo mismo que las otras, que el IVAP, que Data Analysis, todas dicen que hay un porcentaje entre 62 y 70 que quiere votar. La gente se sorprende porque en las redes y en los debates, sobre todo en la clase medio opositora, la mayoría es abstencionista. Y si vamos a Miami, donde este programa lo están viendo a través del Venezolano TV, bueno, Miami, imagínate tú, pues, a votar es traición. ¿Es verdad que la gente quiere votar? Mira, ¿O eso es mentira? No. Hay dos elementos que hay que tomar en consideración. En primer lugar, cuando se le pregunta a los electores cuán decididos están en acudir a votar con las actuales condiciones electorales, el 51% dice que está totalmente decidido a votar y un 5% que está simplemente decidido. Digamos que decidido estarían el 56%. Pero si cambian las condiciones electorales, eso sube a 76%, perdón, a 65%. Pero ¿qué ocurre? Estas cifras gruesas hay que desmenuzarlas, porque de ese 51% que está totalmente decidido a votar, nos encontramos que el 95% de los chavistas está totalmente decidido a votar, pero solamente el 35% de los opositores está totalmente decidido a votar. En ese escenario, la situación para la oposición es extremadamente precaria, porque los opositores no salen a votar. Pero luego hicimos a continuación otra pregunta. Si cambian las condiciones, si hay nuevas condiciones electorales, tal como le exige la oposición y la comunidad internacional, ¿cuán decidido está usted en acudir a votar? Pues eso sube en esas condiciones al 65%. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos el cruce de variables, el 95% de chavistas que estaban totalmente decididos a votar con las actuales condiciones o las viejas condiciones, porque ya cambiaron ayer algunas cuantas, ese 95% bajó a 75% de chavistas que si les cambian las reglas no irían a votar. Claro, porque se pone en riesgo la victoria. Pero los opositores, de 35% saltó a 75% de opositores que están decididos totalmente a votar. Y los opositores estarían ya lanzados a la calle a votar con un cambio en las condiciones electorales. Esto es importantísimo, Kiko, porque aquí está el kit de todo el elemento, de toda la discusión y todo el caos político que hay en este momento en el país. Porque el gobierno decide convocar estas elecciones cuando se entera que la oposición está en proceso de fracturación, está totalmente desarticulada, sin liderazgo, sin orientación y con una población molesta por dos razones. Uno, una población opositora molesta por dos razones. Uno, porque los políticos que dirigen la Mesa de la Unidad le dijeron en una oportunidad una cosa, luego cambiaron la seña sin haber dado explicaciones convincentes y la gente se sintió traicionada, decepcionada, frustrada, desesperanzada con el fracaso de las anteriores propuestas que hizo la oposición venezolana. Muchos se fueron del país y los que quedan, pues quedan como muy molestos, muy disgustados. Obviamente más molestos están los que se fueron del país y los que están afuera del país. Se sintieron traicionados. Pero en segundo lugar,
la oposición comete el grave error cuando fracasa la oposición en las elecciones regionales, que yo advertí que venían sorpresas. Cuando se me preguntaba en ese entonces qué decían las encuestas, yo decía, vienen sorpresas, porque estamos viendo un cambio radical en la campaña electoral previa a las elecciones de gobernación. Y la oposición, cuando fracasa, producto de sus errores, porque recuerda que la oposición se lanzó en esas elecciones regionales con un nivel de autosuficiencia enorme, totalmente desarticulada en la estrategia de campaña. No hubo una estrategia electoral única. No hubo una narrativa electoral única. No, y además las estructuras de testigos se repartieron con partidos. No hubo un padrón electoral bien organizado. Esos son fallos de la oposición. Y como no había una estrategia nacional única, apoyándose en la fortaleza de la oposición, que no era otra que el nivel de rechazo que tenía Nicolás Maduro y haber convertido esas elecciones en un plebiscito contra Maduro, que en eso Chávez era un genio. Chávez aprovechaba su fortaleza, que era él, y no había elección de concejales donde el candidato fuese Hugo Chávez. Siempre era él, claro. Siempre era él porque se apoyaban en su fortaleza. Mira, es un principio básico de toda campaña electoral. Y la oposición lo violó de manera terriblemente desastrosa. Y no se apoyaron en su fortaleza. Y dejó que cada candidato a gobernador comenzara a hacer dibujo libre. Y ya la pelea en las regiones, Kiko, esto es importante, porque es que mucha gente... Sí, pero si hablas media hora no van a cambiar solo. Los programas de televisión aquí son viene, dos. Óyeme, esto es importante decirlo. No, habla. Esto es importante decirlo, porque allí comienza la falla de origen. Esa es la falla de origen. Comenzaron a decir que hubo trampa y los errores de los opositores, los errores de la oposición, se lo endosaron a las trampas del gobierno. Ahí vamos. Lo que pasa es que estamos en presencia de un fenómeno de la comunicación moderna donde la verdad no existe. La gente que cree en los radicales solo escucha a los radicales, la gente que cree en los moderados solo cree en los moderados, y etcétera. Nadie escucha al otro. Y eso es un fenómeno que tiene que ver con las redes y es moderno con la segmentación, el desarrollo de la segmentación. Entonces, aquí yo voy a decir una cosa que yo sé que nadie de los que me está viendo le va a hacer caso porque yo soy un vendido, un traidor o lo que sea, según me esté viendo, o puedo ser un héroe. Pero cuando la oposición dijo, Gerardo Blay, hay una trampa, ahí se fregó la oposición. ¿Por qué se fregó la oposición? Porque eso era una parte de la verdad, no la verdad completa. Faltaba lo que está diciendo Seguía. No hubo una campaña paraguas que guiara todas las regionales, no hubo un aparato consistente como lo hubo en las elecciones de la AN, de testigos. Es más, Ocari, cuando declaró dijo, me faltó el 30% de testigos, imagínate tú. Pero además lo más grave de todo, la política. No, la oposición desde que ganó la Asamblea Nacional lo que ha hecho es hablar de política, de legalidad, de institucionalidad, de condiciones y los pobres, y el hambre, y el problema de la crisis. ¿Dónde está? Eso no apareció. Entonces, luego aquí se fue un gentío. Aquí hubo abstención, elecciones de gobernador, aquí hubo otros factores que incidieron en que se perdieron las gobernaciones y solo culpamos al fraude. Porque es más fácil decir que la oposición no sirve a reconocer que Maduro nos gana. Eso es verdad, aunque les guste a los que, o no les guste a los que nos están oyendo. Y me voy para el corte con eso. Seguimos con Jesús Seguía en Kikosi. Tú sabes que este programa se ve en Miami, en el venezolano. Saludos a mi amada Carla Angola. En Miami, tú mismo lo dijiste, hay un fenómeno de mucho dolor, porque la gente tuvo que abandonar el país, y hay unos dirigentes políticos que fueron sacados, perseguidos del país. Ahí la molestia es brava, sobre todo está la cultura cubana, oye, de luchar contra Fidel, y todo eso está ahí, ¿no? Entonces, en Miami hay la idea de que todo el que participa es un traidor, es un vendido. Porque aquí no hay salida electoral, porque Maduro es un desgraciado, y todo el CNE, y la ANC, y las instituciones. Sin embargo, la participación o no la participación no es un problema de traidores o valientes.
es una discusión, es un debate de la política. Y les gusta o no, los amigos que nos están viendo en Miami, eso es un debate de ideas que tiene que merecer algún respeto. Pero hoy estamos viendo que en las redes, que es por donde se comunica la oposición, hay más gente atacando a Henry Falcón que a Maduro. O sea, es más rudo, más cruel el ataque a Falcón. Ayer me mandaron un video de una amiga mía diciendo que cómo Henry Falcón podía decir que iba a ganar cuando había pobres, cuando el país estaba destruido, que era Arias Cárdenas, peor que Arias Cárdenas. Entonces, esas son las condiciones en las que la oposición está yendo a este debate, donde hay que echarle mucho cerebro porque está en juego la presidencia de la República. Esto puede ser una oportunidad o puede ser un desastre. Dirigiéndote a Miami, el debate traidores y valientes, eso tiene alguna justificación real en algún lado, o eso es un suicidio por la oposición. Dígame usted. Mira, yo en primer lugar, Kiko, yo comprendo a todos los venezolanos que se han marchado de manera compulsiva en contra de su voluntad, con mucha tristeza, con muchas frustraciones, con mucha desesperanza. Desde el punto de vista humano entiendo que la gente se llena de ira con razones y la expresan a través de estos aparatos que, como tú lo señalabas hace un rato, cambiaron la historia de la humanidad porque es una revolución tecnológica de la información que hace que cada ciudadano ahora tenga un poder importantísimo en la mano. Y cada quien expresa lo que siente, aun cuando no tenga experiencia política, aun cuando no sepa de política. Ahora todo el mundo es político, todo el mundo es estratega, todo el mundo es analista, todo el mundo sugiere y todo el mundo tiene la capacidad de mentarle la mamá a todo el mundo, de decir cualquier barbaridad por las redes y ayudaditos un poco por la famosa trama rusa. La trama rusa está operando con efectividad en muchas partes del mundo. La trama rusa operó en los Estados Unidos y ha dado un escándalo mundial. A favor de Trump. La trama rusa operó en el conflicto catalán y de paso, el centro de operaciones de la trama rusa estuvo en Venezuela para desarticular totalmente a España. La trama rusa está interviniendo efectivamente en las elecciones mexicanas para imponer a los colombianas. Y la trama rusa está interviniendo en las elecciones colombianas. ¿Por qué? Porque el señor Vladimir Putin, que tiene todavía las aspiraciones del gran imperio ruso, porque quiere ser la reencarnación del zar, porque él cree que Rusia merece estar en un lugar privilegiado, porque se siente ninguneado por los Estados Unidos y porque los papeles de Panamá lo volvieron loco, porque descubrieron que un compadre de él tiene miles de millones de dólares en un banco y no es más que un músico, el padrino de la hija de Putin. Entonces, todo eso lo desarticula y decidió descomponer el mundo occidental. Sencillo. A través de las redes. Y el gobierno y en Venezuela están contribuyendo de alguna manera a desarticular a la oposición, a desprestigiar a sus dirigentes, con razón o sin razón, pero cualquier tuit que envíe algún opositor molesto, ese tuit es repotenciado por la trama rusa. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses en todo esto. Yo lo único que sugiero es que pongamos la cabeza en agua fría. Repito, yo los comprendo, pero pongamos la cabeza en agua fría. Entendamos que estamos ante decisiones históricas y trascendentales. No podemos equivocarnos. Primero que nada, comprender que el todo en nada no es posible en Venezuela, porque tenemos un adversario que tiene poder económico para ellos, no para el país, que tiene poder organizativo, porque están bien organizados y estructurados, porque tienen poder institucional, porque todas las instituciones del país están en sus manos, y tienen poder militar y poder paramilitar, porque han logrado también desarticular a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no tienen el nivel de cohesión y unidad interna que existía antes. Eso ya es un mito. Entonces, en ese escenario, donde sabemos que tenemos un elefante que hay que comérselo en rodajas,
hay que comérselo de a poco, porque ellos sí lo comprendieron con respecto a la oposición en la democracia. Se comieron en 18 años en rodaja a la democracia. Primero la Constitución, después fueron la industria petrolera, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, los medios de comunicación y los partidos políticos. Todos se lo fueron comiendo en rodajas. Ellos aprendieron esa lección. Los opositores no. Los opositores se vuelven locos ante una pírrica victoria y creen que llegó el momento de salir del elefante. Eso ha sido un error capital y es lo que hace que estemos donde estemos. Ahora bien, si tenemos el elefante, hay que comérselo en rodaja. Estamos frente a un adversario que hay que lograr desarticularlo y para ello se requiere de mucha capacidad de inteligencia política. Fíjate tú, yo creo que el participar o no participar en un proceso electoral jamás debe ser un dilema para un demócrata. Claro. Para un demócrata el dilema es participar en todas las elecciones. ¿Que hicieron trampa? Bueno, ahí tienes un gran motivo para seguir protestando. ¿Que te van a hacer trampa? Bueno, yo quiero saber, en todos los procesos electorales que hemos tenido en Venezuela, siempre ha habido trampa, inclusive antes de Chávez. Siempre ha habido trampa. Eso es casi parte de la dinámica y la cultura política zamarra de los latinos y de los venezolanos. Siempre ha habido trampa. Que ahora es más que antes, es verdad. Que tenemos un gobierno que ahora juega más duro, es verdad. Que tenemos un gobierno que está dispuesto a todo, es verdad. Pero había un resquicio que había que aprovechar. Y hasta ahora, con excepción del Estado Bolívar, donde sí de verdad hubo trampa y hubo fraude contra Andrés Velázquez, porque la diferencia entre Andrés Velázquez y Justo Noguera era apenas 1000 y tantos votos, bueno, se los burlaron para poder evitar que Andrés Velázquez, un radical contra todas las mafias que se operan en Guayana, bueno, esas mafias se pusieron de acuerdo y le quitaron la victoria a Andrés Velázquez. ¿Qué ocurre? Que del resto del país, hasta ahora, no ha habido un solo testigo electoral que demuestre que los votos que se emitieron en su centro de votación, en su mesa de votación, no fue un voto que se contó. Y eso es lo que realmente le importa a la oposición. Y producto de esos errores que mencioné en el anterior negro, donde la oposición comete el error de echarle la culpa al fraude por lo que había ocurrido, por sus propios errores, entonces dinamitaron lo que quedaba y ahora nadie cree en las elecciones. Vamos al corte, señor Seguida, porque además... no hay salida electoral. Los militares alzarse contra Maduro. Trump va a invadir a Venezuela. Por Dios, cuando regresemos. Seguimos con Jesús Seguía, presidente de Atincor, analizando la situación que tenemos como escenario en Venezuela. Hay una gente que dice, ok, no hay salida electoral. Cuando dice, ok, no hay salida electoral, ¿cuál hay? Que los militares se alcen. Ese es un cuento de gallo pelón, eso es mentira. El que diga eso es un bobo, es un incrédulo, eso no es verdad. Porque además, aquí tenemos 18 años, como no, el 11 de abril, hubo una acción militar contra Chávez. Pero a partir de ahí, Chávez y los suyos se metieron en las Fuerzas Armadas, ellos conocen las Fuerzas Armadas porque son militares y cambiaron todo eso, lo arreglaron, le dieron plata, bancos, petróleo, pusieron a los militares aquí y los convirtieron en parte en la alianza cívico-militar. 4 meses estuvimos en la calle el año pasado y ni un solo militar, más bien la Guardia Nacional le cayó a plomo, a palo, pico y pala a la oposición. La calle no solo se perdió por problemas en la política, se perdió entre otras cosas porque hubo una represión muy fuerte. No fue que la oposición abandonó las calles, no, es que la calle fue derrotada a punta de bomba, lagrimones y tiro. Y eso hay que verlo. También, cuando se dijo que se iba a detener la ANC, que había 333, 350, y resulta que Maduro hizo su elección con fraude y todo, y no hubo manera de pararla. Eso fue una decepción muy grande, la gente soltó con tantos muertos. Ajá. La intervención americana, los marines vienen allá, por ahí hay un video de Jaime Bell diciendo, celebrando, prendiéndole ver la intervención. Y hay más de un venezolano que cree que eso es posible. Pero bueno, en el campo de la geopolítica, varios representantes del gobierno americano han dicho que eso no es así. Porque en las 2 giras que se ha tirado el vicepresidente y el jefe del Departamento de Estado en Latinoamérica, ha encontrado mucha resistencia a eso. Más bien se habla de sanciones, de la sanción del embargo petrolero.
De manera que cuando la gente dice, ok, no votamos, es para quedarse en un limbo, es para no hacer nada. Y luego yo invito a todos los que me están oyendo a que revisen la historia, proceso por proceso, en Venezuela y en el mundo, a ver dónde la abstención ha servido para algo. En Perú, cuando toda esta cosa contra Fujimori, bueno, pero primero hubo una elección, producto del fraude en la elección es que se armó todo, y luego aparecieron las grabaciones contra Fujimori, ¿cómo se llama el señor aquel perverso? Montesino. Entonces, y hubo una combinación de factores, pero aún así no fue la abstención el derivante. Ahí está López Obrador, que todas las elecciones dice que hay fraude, ahí está pegado. Ha perdido no sé cuántos procesos porque eso no convence a nadie. Pero bueno, dicho esto, le doy la palabra al señor Jesús Seguía para que me diga, ok, no votamos, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hay de posibilidades en no votar? ¿Qué escenarios hay ahí? Mira, yo creo que esa es parte de la tragedia. El tema es que mucha gente dice que no hay que votar, pero no ha escuchado todavía la primera contrapropuesta de qué es lo que va a ocurrir, lo que debe ocurrir. Hay tres opciones distintas a la electoral y a las negociaciones. Una rebelión civil. Esa ocurre todo. Una rebelión civil, o una intervención militar venezolana o una intervención militar extranjera. Esas son las tres cosas. ¿Hay más? O las tres a la vez, o una por un lado, en fin. Pero esas son las tres. Veamos. Una rebelión civil en Venezuela pasa porque la gente pierda el miedo. Y en Venezuela ya hay miedo. Hace rato. ¿Tú crees que esa actitud tan canalla con que actuaron contra Óscar Pérez, que estaban rendidos, dispuestos a negociar, y que los hayan masacrado, eso fue un mensaje a García? No era solamente el ensañamiento contra Óscar Pérez y la gente que estaba con él, sino era el mensaje para los militares y los civiles que tuviesen intención de alzarse en armas contra el gobierno, y les dijeron, ya saben lo que les espera, y el propio presidente lo dijo. Todo el que venga con el mismo formato ya sabe lo que les espera. Eso genera miedo. El miedo es una emoción natural, de las más primitivas del ser humano y de toda la especie en general, de los animales, inclusive. Eso está en el cerebro reptil de todos los seres humanos, el instinto de sobrevivencia, de supervivencia. El miedo es parte de la naturaleza humana. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. En San Félix de Guayana, meses atrás, hubo una manifestación de habitantes de un barrio que se llama Vista al Sol, que es tradicionalmente chavista, y la gente ante la escasez de alimentos salió a protestar en la avenida principal. Encendieron unos cauchos, trancaron esa vía, que es la ruta hacia Upata, y llegó la Guardia Nacional, se apostó en una acera, llegaron los periodistas, se pararon al lado de la Guardia, y más atrás llegaron 40 motorizados con parrilleros armados todos. Y cada motorizado se paró al lado de un manifestante y les pusieron una pistola en la cabeza. O te mueves de aquí o te vuelo la cabeza. Y pusieron a la gente a decidir entre un paquete de harina pan y la vida. Adivina qué decidieron. La vida, obvio. Recogieron sus cauchos y se fueron. Los periodistas le decían al capitán de la Guardia, métase. Pero mire, capitán, esa gente está armada. Que de paso empezaron a robar los celulares y todo lo que tenía la gente que estaba protestando. Y el capitán lo único que le respondió a los periodistas fue, ¿qué quieres que yo haga si ellos están haciendo el trabajo por nosotros? Esa fue la respuesta. Yo digo, en las condiciones en que está Venezuela actualmente, hay motivos de sobra para haber salido a protestar. Y el gobierno, le guste o no les guste a muchos, ha tenido control policial y militar al respecto. 2, un golpe militar venezolano. Empezando por lo primero, ¿hasta cuándo los militares venezolanos van a seguir decidiendo el destino del país? Que por cierto, quienes proponen que sean los militares venezolanos, como que ignoran de repente que las mismas razones por las cuales rechazan a los del gobierno venezolano, porque son corruptos bandidos, son las mismas razones que prevalecen en la institución armada venezolana, que también está llena de corrupción, de bandidaje, etcétera, etcétera. Y ellos han sido la cabeza
dirigencial de diferentes instituciones del país que fueron a la quiebra. No tienen capacidad para ello. Pues bien, que van a dar un golpe para que entonces vengan y pongan a fulano de tal de la oposición. Bájense de esa nube. Eso no existe. Ningún militar venezolano va a intervenir para poner a un opositor al frente del gobierno. Un gobierno de transición, porque bueno, esos militares quieren negociar con los Estados Unidos. Ok, está bien, negociaron. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer con los miles de chavistas armados que existen? ¿Qué vas a hacer con los colectivos armados con armamento de guerra? ¿Qué vas a hacer con todos los centros, todos los movimientos guerrilleros que existen en la frontera, donde el ELN está conjuntamente con el Frente Bolivariano Armado de Liberación, que existe por allí, donde ellos se creó un cuerpo paramilitar que tiene capacidad letal en el país? ¿Que van a ganar la guerra? No, pero le van a hacer suficiente daño a la nación por muchos años. Mire, 40.000 hombres armados a través de la FARC incendiaron a Colombia durante 40 años. 40.000 hombres armados, y armados de paso de una manera precaria los de la FARC. Te queda un minuto para que termines con la intervención antes. Resulta que en Venezuela existen más de 40.000 chavistas armados, organizados, entrenados. Yo digo, no tienten al diablo. Una cosa es llamar al diablo y otra es verlo entrar. 3, invasión militar. Hay que conocer el protocolo de una invasión militar, sobre todo los Estados Unidos. Estados Unidos, aquí no va a llegar ningún marine, todo será por vía aérea, pero le harán daño al gobierno, pero no lo sacan del gobierno. Cuidado, como no tenemos más tiempo, no me voy a extender en el tema, pero eso es un tema que está analizado. Aquí no, el planteamiento de la invasión militar, el tema del golpe de Estado, de la rebelión civil, está entredicho. Mire, yo también quisiera salir de todo esto rápido. Lo que hay que hacer es actuar con pragmatismo, con rapidez, porque afuera hay mucha gente sufriendo. Mucha gente, no solamente los que están en Venezuela, los que están en el exterior están sufriendo. Y creo que llegó la hora de parar. ¿Qué vamos a hacer? Henry Falcón, yo no sé, Henry Falcón no va a ganar nunca si no tiene el apoyo de todas las fuerzas opositoras, y él tiene que trabajar en función de eso. Pero la vía electoral es la única que nos queda, y las condiciones que aprobaron ayer a Henry Falcón, debo decirlo, esas condiciones son superiores a las que existían cuando la oposición acudió a las elecciones parlamentarias del 2015. Superiores. Y yo digo que ya está bueno de excusa. La oposición, si no aprovecha esta oportunidad, con esas condiciones establecidas, con una presencia de observadores internacionales, no acompañamiento, observadores de las Naciones Unidas, en todas las fases del proceso, 0 cadenas presidenciales, los puntos rojos quedan a 200 metros y no como estuvieron en las últimas elecciones. O sea, hay algunos elementos básicos como para que se le diga a la gente, hay motivo suficiente para creer que si salimos a votar todos, se le gana a Nicolás Maduro. Y lo que más quiere el país es que Nicolás Maduro deje el poder y que se lo transfieran a otro. ¿Candidatos perfectos? No hay, no existen. Cualquiera que ponga la mesa en la unidad va a tener 40.000 detractores. Cualquiera. Porque todo el mundo, aquí todo el mundo entró en un proceso de rechazo, de autoinmolación, y de paso también entramos en un proceso autodestructivo, peligrosísimo. Gracias. Donde nadie cree en nadie. Gracias por estar con nosotros. El lunes estaremos una vez más con Suki Cose.